Reservé este alojamiento de manera completamente legal y pagada por adelantado. Y aún así lo que encontré no es lo que esperas cuando viajas. Pero lo importante no es el sitio, sino qué haces cuando ya te encuentras en él. La reserva fue hecha correctamente, previo pago, según el sistema. Pero hubo un detalle el último día en el que ya se encendieron las alarmas, que intentaron sacarme del chat oficial de la plataforma para seguir la comunicación por WhatsApp para supuestas instrucciones para realizar el check-in en este lugar. Y ya cuando alguien hace eso, ya tienes la primera bandera roja. Al yo llegar y ver todas esas imágenes que les enseñé antes de cómo estaba el alojamiento, por decirle de alguna manera, pues ya tocaba hacer un análisis de la situación, ya no como turista, sino un análisis de riesgo. Porque cuando ves algo como esto, ya no es decoración. Eso es que aquí alguien tuvo un problema. Suciedad, paredes sin mantenimiento, ventanas con las juntas rotas, la cama sin ropa de cama, bueno, la cobija como la que pudieron ver. Esto ya te habla de cómo se gestiona un lugar y de cómo no se gestiona. Y aquí es cuando entra algo que casi nadie explica cuando viaja: evaluar si puedes quedarte o si deberías irte aunque pierdas dinero. En los primeros minutos tienes que fijarte en 5 cosas. Accesos. Determinar quién puede entrar aquí. Entorno humano. ¿Qué tipo de movimiento hay? El estado general de las cosas. Porque abandono no significa precisamente peligro, pero sí puede ser una señal. Iluminación del entorno. Porque lo que no ves también importa. Y lo más importante de todo, seguir tu instinto de conservación cuando te marca una alerta. Porque no todo sitio incómodo es peligroso, pero a veces los sitios peligrosos pueden no parecerlo al principio. Y aquí tienes 3 opciones. Te quedas si puedes controlar el entorno, con precauciones básicas si hay dudas, pero si no hay riesgo directo. O te vas si ves que algo no encaja de verdad dentro de estas variables que he mencionado. Si hay discusiones violentas, accesos descontrolados, gente merodeando, comportamientos extraños, ahí no negocias, te vas. Y algo importante, decidir quedarte no debe ser una decisión definitiva. Debes realizar una reevaluación todo el tiempo. Y eso sí, no quedarte en estos lugares más allá de 2 días. Dentro del piso, la historia continúa. Soluciones improvisadas, mantenimiento mínimo, higiene justa. Pero aquí no se trata ya de comodidad, sino de adaptación. Si ya estás dentro, esto es lo que haces. No canceles fuera de la plataforma, documéntalo todo, contacta al soporte oficial, no pagues nada fuera del sistema y ten siempre un plan B. Cuando estás dentro, no se trata de discutir, se trata de protegerte. Porque aquí es donde entra la parte real del viaje, que es adaptarte, organizar y controlar aquello que puedes controlar. Porque viajar no siempre es cómodo, pero puedes hacerlo manejable. Porque viajar no es solamente ver lugares bonitos. Hay veces que hay que enfrentarse a situaciones reales en las que hay que saber reaccionar. Porque el problema real no es encontrarte algo así, sino el no saber reaccionar cuando te pasa. Y ahí es donde se marca la diferencia. Soy Rubén, esto es Masaya Adventures Channel y nos vemos en la siguiente aventura. Hasta la próxima.